Hola, buenos días, chicas. Bueno, pues nada, hoy toca hablar de los tipos de corte. Vamos a ver, para empezar quería deciros que en el examen práctico, como sabéis que prácticas reales no podemos hacer debido a las circunstancias, por la cercanía, por la manipulación de alimentos, es mejor evitar ese tipo de cosas, pues vamos a hacerlo todo teórico práctico, es decir, en el examen práctico lo que será un caso o varios casos a desarrollar. Uno de los casos muy probablemente sea que tengáis que elaborar una dieta y elaborar también una receta de las que hagáis en la dieta. En la receta tendréis que decir los tipos de técnicas que habéis empleado, es decir, si habéis hecho un rebozado, si habéis hecho un estofado, si habéis hecho algo a presión, si habéis hecho un sofrito, un salteado y luego además qué tipo de cortes habéis empleado en alguna de esas técnicas, de esa técnica en concreto que hayáis utilizado y vayáis a desarrollar. Bueno, en definitiva, lo que os quiero decir es que es importante que sepáis más o menos estos tipos de cortes que os voy a tratar de explicar. Esto lo voy a hacer en dos partes. Por una parte os voy a exponer esta presentación y luego también os voy a grabar un vídeo con los cortes reales, es decir, cómo se hacen aquí en casa. Os voy a presentar los tipos de cortes. Primero vamos a empezar con esto. Entonces, lo que os digo, tipos de cortes. Tenemos el corte Brunoise, que es un corte que aproximadamente mide 1 o 2 milímetros y es en forma de cubitos o dados muy pequeñitos que se utilizan sobre todo para cortar cebollas, pimientos, patatas, normalmente verdurita, hortalizas. Y se destina, cuando se utiliza este tipo de corte para alguna verdura, se suele utilizar para hacer consomés, sopas o salsas. El cortado en bolas precisa de un instrumento específico que se llama sacabolas o vaciador y se usa principalmente pues, en frutas, ¿no? En un melón, una sandía, una papaya, para hacer bolitas y adornar normalmente. También se puede utilizar para acabar una presentación, cogiendo una patata hervida, una zanahoria cocida y entresacando bolitas para adornar el plato. Pero bueno, se puede utilizar para más tipos de elaboraciones, pero principalmente este es el uso. Después tenemos el cortado en dados, que se lleva a cabo también con verduras, hortalizas, zanahorias, nabos, cebollas, y este es un corte que es en daditos, como su propio nombre indica, daditos que han de ser todos iguales. Hombre, no vamos a sacar la regla, y la escuadra y el cartabón, pero bueno, aproximadamente que sean iguales. Si se hacen daditos muy pequeñitos, recibe el nombre de paisana fina, ¿de acuerdo? Y se utiliza para guisos también de hortalizas. Las carnes, sin embargo, cuando hacemos carnes cortaditas en dados, claro, son más grandes y lo que se hace es que se quita la parte blanca, la grasa de la carne y se deja en daditos así más o menos más grandes, por supuesto, que las verduras, pero así que queden más o menos homogéneos. Después tenemos el cortado en jardinera. Es un corte en tiras a lo largo de una pieza, ¿no? Cogemos una zanahoria y la cortamos a lo largo. Primero a lo largo, cortamos así tiras grandes, así como si estuviéramos loncheando, y luego lo que hacemos es hacerlas más finitas, ¿vale? Y esto se suele utilizar también con verduras y se suele utilizar pues, para frituras, guisos o incluso en crudo. Por ejemplo, la zanahoria así en estas tipo corte jardinera para untarla con el queso o mojarla en el queso y comerla. Eso es un plato que también se utiliza mucho. En juliana es un corte en tiras muy finas que se emplean sobre todo en verduras, para hacer potajes, para hacer ensaladas o sopa juliana. Pero las tiras son mucho más pequeñas que en la jardinera. Luego en gajos. Es un corte que lo que hace es partir en cuartos. Se utiliza en patatas, para guisos o también en frutas y también en tomates, como veis en la foto. Se puede emplear con mucho tipo de alimentos este corte en gajos. En rodajas. Este es un cortado que se utiliza para verduras, hortalizas, pescado. Yo he hecho las rodajitas así circulares o rodajitas de una zanahoria, de una patata, de un calabacín, pero también se pueden hacer en rodajillas a lo ancho. O sea que ahí podemos utilizar esta técnica de diferentes formas. Luego, en tiras es un cortado que es longitudinal, grueso, en este caso una cebolla, ¿vale? Es habitual
en verduras y hortalizas para freír, asar, saltear. Depende de lo que vayamos a hacer, si lo utilizamos para hacer un sofrito, que luego vamos a triturar, y como por ejemplo en un puré, pues no es necesario que queden pues exactamente ni iguales, ni unas más gordas, otras más finas, porque puesto que esto lo vamos a sofreír y luego se va a triturar. Luego vamos a ver los cortes del pescado. El pescado puede ser en filetes, que son trozos largos, alargados, estrechos y sin piel. Un pescado en filetes, ¿quién no conoce esto, no? En suprema es un corte al que se le quitan las espinas, se le quita la espina al pescado y se corta. Y esto es en suprema, con la merluza, con el bacalao, se puede hacer con todo tipo de pescado. En medallones, el corte de lomo sin piel y espinas. Y se hace, pues eso, de forma cilíndrica, como la merluza en medallón, ¿no? En trancha es un corte vertical con piel y espinas. ¿Veis que queda como el piquito del pescado? Aquí en la foto lo tenéis. Y eso se entrancha. Las carnes. Las carnes pues las podemos hacer en cuartos. Un cuarto ya sabéis, por ejemplo, cogemos un pollo, pues carnes o pollo también, claro. Cogemos un pollo, lo partimos por la mitad y luego también por la mitad de forma transversal. Y entonces nos quedan pues, los cuartos traseros y los cuartos delanteros. En filetes, corte en lonchas finitas y alargada, que debe de ser aproximadamente del mismo grosor y no tiene que tener hueso. Entrecot es un filete grueso, que tampoco ha de tener hueso, y es de la parte del lomo que está más próxima a la cadera del vacuno, ¿vale? Está jugosa, un buen entrecot bien rico. Y un bistec es una locha de carne musculosa y tierna y tampoco sin hueso, ¿no? Es como un filete, pero es como más jugosita, más musculosa y además tampoco tiene hueso, igual que el filete. Luego tenemos la carne picada, ¿vale? Que lo meten en la máquina, la pican, pues que nos va a servir ¿para qué? Para hacer unos macarrones, unos espaguetis, o para hacer unas albóndigas, o para hacer unos filetes rusos. ¿M? Y la troceada, como os decía antes, son cuadraditos, más o menos que sean homogéneos, no que sean unos muy grandes y otros muy chiquititos que sean homogéneos, y se utiliza pues normalmente ¿para qué? Para hacer guisos. Bueno, esto como veréis es súper simple y simplemente es echarle un vistazo e intentar pues recordar algún tipo de corte, tanto en la verdura como en el pescado o como en la carne. Bueno, pues esto va a ir acompañado de un vídeo con una presentación real de los diferentes cortes en las verduras. Bueno, chicas, espero que este módulo os esté yendo bien, es más facilito y seguir con las actividades y nada, que lo estáis haciendo muy bien. Un saludo.